Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 19. ¿Todos escuchan bien? Sí. Dice la palabra de Dios: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hoy vamos a tocar un tema que no es para nada fácil. Es un tema muy profundo, es un tema hasta complicado, diría yo, pero la Biblia habla y nosotros tenemos que hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. Lo que no podemos dejar de decir es que el sufrimiento forma parte de la existencia del ser humano. El apóstol Pedro está instruyendo a la iglesia y les está haciendo ver que el sufrimiento va a ser parte de la vida del creyente. A nadie le gusta esto, hermano. A nadie le gusta el sufrimiento, pero el sufrimiento es una realidad. ¿Qué hacemos con el sufrimiento? ¿Lo escondemos? ¿Lo ignoramos? ¿Lo maquillamos? No, el sufrimiento es parte de la vida del ser humano. El sufrimiento es consecuencia del pecado. Dios no creó el sufrimiento, es una consecuencia del pecado. Cuando Dios creó los primeros seres humanos, Adán y Eva, en el huerto del Edén, ellos no tenían nada de qué preocuparse. Ellos no padecían de nada allí, no conocían el sufrimiento. ¿Cuándo conocieron el sufrimiento? Cuando ellos desobedecieron a Dios y entró el pecado en este mundo, y como consecuencia entró el sufrimiento. El ser humano experimentó por primera vez el sufrimiento cuando sus ojos fueron abiertos a una realidad que él desconocía. Dice que lo primero que sintieron fue vergüenza, empezaron a sufrir. Empezaron a sufrir hambre, empezaron a sufrir sed, empezaron a sufrir calor, empezaron a sufrir la pérdida de un hijo. ¿Y cómo se explica todo eso, hermano? Cuando personas que de repente son justas, que buscan a Dios, que tienen una vida consagrada, sufren igual que los impíos. ¿Cómo explica uno el tema del sufrimiento? Misioneros que han dado su vida a la obra del Señor y de repente le matan un hijo, o le matan un esposo, o le matan una esposa. ¿Cómo explicamos el tema del sufrimiento? Bueno, es imposible, hermanos, el buscarle el por qué, sino el para qué. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer con la ayuda de las Escrituras. No vamos a buscar el por qué, porque no lo vamos a encontrar. De este lado de la eternidad no vamos a encontrar el por qué. Por eso le digo que el tema del sufrimiento es muy profundo. Yo ruego que me preste atención porque quizás hable cosas difíciles de entender, pero que el Espíritu Santo esté dando oídos para entender y corazón entendido. Porque nosotros no estamos preparados para sufrir y el apóstol está preparando a la iglesia para sufrir. La iglesia es la entidad más sufrible en toda la historia de la humanidad. En los 21 siglos de iglesia no ha pasado un solo día, un solo año, un solo milenio que la iglesia no haya sufrido. Es parte, hermanos, de nuestra vida como creyentes el sufrimiento. Por más que por ahí hay algunos pseudos predicadores que quieren obviar el tema del sufrimiento. No podemos. Ahora hay dos clases de sufrimiento para separar un poco la paja del trigo. Está el sufrimiento de los impíos, de aquellas personas que no son temerosas de Dios, de aquellas personas que no creen la Biblia, de aquellas personas que niegan al Señor, que niegan la realidad que hay un Dios. Pero ahora está el sufrimiento de los justos, el sufrimiento del pueblo de Dios. Y hay por allí un porqué que siempre está golpeando allí en la puerta de nuestro corazón. Bueno, pero si somos hijos de Dios, y si Dios es amor, y si Dios es justo, y si Dios es misericordioso, ¿por qué tenemos que sufrir? ¿Por qué Dios me salvó? Tengo vida eterna, pero yo sigo padeciendo, sigo sufriendo. Bueno, hermano, porque Jesús dijo claramente que en esta vida, en este mundo, si hay algo que vamos a tener son aflicciones. No las tenemos que buscar, así que no andes buscando aflicciones porque llegan solas. De todas partes, de todos lados, de adentro, de afuera, las aflicciones. Pero el tema del sufrimiento, por más que nosotros no lo entendamos, en las manos de Dios tiene un propósito. Y ese propósito es divino. Ese propósito es siempre hacernos bien. Por más que nosotros no entendamos y le pregunté muchas veces, ¿por qué, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Y por qué a mí, Señor? Porque siempre empezamos a interpelar a Dios. ¿Usted se acuerda del libro de Job? Job era un hombre justo.
Job era un hombre prudente, Job era un hombre temeroso de Dios, y de repente, de la noche a la mañana, le vino el sufrimiento. Hermanos, el martillo del sufrimiento siempre está golpeando la puerta del corazón. Y este hombre tenía una mala percepción de la realidad, y eso es lo que nos pasa con el sufrimiento. ¿Por qué, Señor, esto a mí? Y nos llevamos por lo que la realidad nos muestra, pero esto es mucho más sublime, esto es mucho más alto. Y Job quería demostrar a Dios que si lo tuviera cara a cara, Dios, él le iba a explicar no sé cuántas cosas a Dios, que Dios había equivocado, que él no podía sufrir porque él era tan bueno, él era tan justo, él era tan santo, ¿y por qué Dios me trata así? Si yo soy bueno, si yo soy justo. Y es lo que piensa la mayoría. Y resulta que ahora se han dado vuelta los papeles. El injusto es Dios, el malo es Dios, porque me está haciendo sufrir a mí que soy súper bueno, súper santo, súper justo. Y Dios lo deja hablar a Job, así como nos deja hablar a nosotros en su paciencia, en su bondad, en su misericordia. Decimos cualquier tipo de cosa cuando estamos sufriendo, ni entendemos, y muchas veces dudamos, interpelamos a Dios. Y Dios nos dejó hablar a Job que se desahogara, y en una Dios se le empieza a preguntar a Job. Ahora cíñete los lomos, le dice el Señor. Ahora prepárate, que yo te voy a preguntar y vos me vas a responder. Y cuando Dios empezó a interpelar a Job, a preguntar a Job, Job no sabía absolutamente nada de lo que Dios, no tenía ni idea. Pero Dios tenía un propósito, hermano. Dios tiene un propósito del sufrimiento. A veces lo irá a revelar el porqué, pero la mayoría de las veces Dios no nos va a revelar el porqué, sino el para qué muchas veces. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan cuando el apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, él cuenta la experiencia que había tenido? Él había tenido experiencias gloriosas, él había visitado el paraíso, había visto y oído cosas ahí que a ningún hombre le es concebido de este lado de la eternidad. Pero dice el apóstol Pablo allí, bueno, pero para que esto no me fuera un tropiezo en mi vida, para que no me enalteciera sobremanera, me fue dado un aguijón en la carne. Es decir, ese aguijón en la carne era algo que a Pablo le dolía, era algo que a Pablo le hacía sufrir, era algo que Pablo no quería tenerlo, sin embargo era necesario. Y bueno, él dice que 3 veces había rogado a Dios para que le quitara ese sufrimiento. Y dice que Dios le dijo, bástate mi gracia. No le quitó el sufrimiento, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios estaba preservando a Pablo por medio de ese sufrimiento que le estaba pasando, lo estaba preservando de la arrogancia, del orgullo, porque Dios no usa personas así. Y cada uno de nosotros, cuando nos toque o si nos está tocando pasar algún tiempo de sufrimiento, entonces, como dice acá el apóstol Pedro, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, y lo que estamos viendo, el sufrimiento de los justos, ¿qué hay que hacer? Encomienden sus almas al fiel Creador y sigan haciendo el bien. Encomendar las almas al fiel Creador. No es para nada sencillo, no es para nada fácil. Sin embargo, tenemos que seguir confiando en la bondad de Dios, en la misericordia de Dios, aun cuando no entendemos por qué nos ha tocado sufrir, por qué ha golpeado a nuestra vida la aflicción y el sufrimiento. Lo cierto, hermano, que nosotros hemos venido viendo a partir de este año, poder crecer en nuestro conocimiento del amor de Dios, poder crecer en la fe, poder crecer espiritualmente, salir de la niñería espiritual, ser adultos espiritualmente hablando, ser gente madura espiritualmente. Bueno, y el proceso de Dios, el crecimiento espiritual no puede quedar afuera del sufrimiento. Si queremos madurar, si queremos crecer, entonces Dios va a usar el sufrimiento. Es parte de lo que Dios va a usar para que el cristiano madure. Así como ese niño que se golpea cantidad de veces cuando quiere aprender en bicicleta y se cae. Pero él sabe que si se vuelve a subir a la bicicleta y se vuelve, le va a doler, pero él quiere aprender. Y sube a la bicicleta y se cae. Y sube a la bicicleta y se cae. Y cuando termina de aprender en la bicicleta, tiene las rodillas y los codos llenos de cáscara, llenos de cicatrices, pero aprendió a andar en bicicleta. Le dolió. Ahora sí se raspa y se no ando mal en bicicleta, andará a pie toda la vida. Bueno, espiritualmente, hermanos, Dios va a usar la aflicción y el sufrimiento para formar nuestro carácter. La persona que más sufrió en este mundo fue el Señor Jesucristo. A Él le vamos a venir a hablar de sufrimiento, cuando Él fue santo, sin pecado, y sin embargo sufrió el castigo de nuestros pecados, Él siendo inocente.
Dice que esa noche que estaba allí en Getsemaní orando, el propio Señor Jesucristo dice: mi alma está angustiada hasta la muerte. Tenía una tristeza de muerte. Su sudor era como grandes gotas de sangre. Imagínense la aflicción de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Isaías le llama el varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y eso es lo que vamos a recordar a la Santa Cena, que Jesucristo murió como un criminal, murió como un pecador por nosotros, cargó nuestros pecados, siendo inocente. A Él le vamos a venir a hablar de sufrimiento. Él conoce nuestro sufrimiento. Y como José dijo, ¿se acuerdan de José cuando fue vendido por sus hermanos? Lo llevaron a Egipto, fue terrible lo que pasó ahí, y pasan los años y el pobre José, yo me imagino que alguna vez haber preguntado: ¿y por qué, Señor? Me metieron preso, me vendieron inocentemente, pero después él dice: ustedes pensaron hacerme mal, sin embargo, Dios tornó todo ese mal, Dios tornó ese sufrimiento y cumplió los propósitos en la vida de José. Quizás en el proceso José no entendía por qué tenía que sufrir. No entendía, pero fue parte del proceso de Dios en la vida de José y en la vida de cada uno de nosotros. ¿Quién lo ha sufrido acá? Todos. Sufrimos, quizás estemos sufriendo o seguiremos sufriendo. Por lo tanto, hay que preparar al cristiano para el sufrimiento. Hermanos, nosotros no somos una cultura hedonista. La cultura allá afuera del mundo nos enseña que no tenemos por qué sufrir. La Biblia nos enseña que sí tenemos que sufrir. El hedonista no quiere sufrir absolutamente nada. Acá Pedro está diciendo a la iglesia, ese capítulo 4 son los padecimientos como cristianos. Como cristianos vamos a tener aflicciones, como cristianos vamos a padecer. Y muchas veces cosas que nosotros no podemos entender de este lado de la eternidad. No tenemos respuesta, pero sí hay un propósito de Dios en todo eso. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros hemos escuchado a personas, a gente que está, muchas veces esa gente dentro también de las iglesias, que está pasando por algún tiempo de prueba, de aflicción, que no entiende, que no le gusta ese tiempo de sufrimiento? Y escuchamos simplemente: no entiendo por qué Dios permite que esto me esté sucediendo a mí. ¿Verdad? ¿Cuántas veces? ¿Por qué esto a mí? ¿Por qué me está sucediendo esto justamente a mí? Y empezamos a cuestionar, ya no andamos por fe, porque empezamos a cuestionar a Dios, y cuando cuestionamos a Dios, la fe queda relegada a un segundo plano. En ocasiones, lejos este reclamo de ser una declaración de fe o de confianza absoluta en los buenos propósitos del Señor, es una acusación en contra de Dios cuando estamos en el sufrimiento. Resulta que levantamos el puño amenazador, el dedo amenazador, y empezamos a cuestionar a Dios. ¿Por qué me estás tratando así? Como si Dios me debiera algo, como si yo fuera igual que Dios. Y empezamos a cuestionar el obrar de Dios, y ya no andamos por fe. Ya no andamos por fe, porque empezamos a cuestionar a Dios. Queremos tener un entendimiento práctico de por qué Dios me está haciendo pasar por determinada situación. Entonces ya no es una declaración de fe, ahora sí eso se ha convertido en una acusación en contra de Dios, sugiriendo que si Dios fuera el Dios de la Biblia, no estaríamos sufriendo como lo hacemos. Y ese es uno de los argumentos de los ateos. Y bueno, pero si tu Dios es bueno, si tu Dios es amor, ¿por qué se mueren los niños de hambre en el mundo? ¿Por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué hay tanta maldad? Si Dios es amor, si Dios es bueno. Hermanos, nosotros no podemos entender la mente, los planes, los pensamientos de Dios. Una mente chiquitita así, finita así, con una mente inferior. ¿Usted se acuerda lo que el Señor habla por medio del profeta Isaías en el capítulo 55, versículo 8 y 9? El Señor dice ahí: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y luego dice: ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, no podemos cuestionar a Dios en medio de este sufrimiento. Lo que tenemos que hacer es confiar en Dios, creer en Dios, en que Dios está usando eso, pero lo está usando en su amor, en su bondad, en su misericordia. Porque todo lo que Dios hace, hermano, conforme a su carácter. El carácter de Dios es santo, el carácter de Dios es justo, el carácter de Dios es bueno, el carácter de Dios es bondadoso. Por lo tanto, todo lo que Dios hace, aun cuando usa el sufrimiento en mi vida, lo hace conjuntamente con su carácter.
Todo es bueno en las manos del Señor, todo cumple un propósito. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado cuando estemos pasando un tiempo así. La idea central que vemos revelada en las Escrituras al lidiar con el tema del sufrimiento, la Biblia habla muchísimo del sufrimiento, hermanos, muchísimo. No es un llamado a entenderlo, no es un llamado a comprender el sufrimiento, sino es un llamado a confiar en Dios en medio de la tribulación, en medio de la prueba. No a pedir a Dios por qué me está pasando esto, sino es un llamado a conocer a Dios, a depender de Dios, a confiar en Dios. No a pedirle cuentas a Dios. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Quién eres tú que no te puede pasar esto o aquello? No somos barro en las manos del alfarero y dirá el barro, ¿por qué me estás haciendo así? Él es el alfarero y nosotros somos vasijas de barro y nos va a moldear y a veces somos ariscos. El alfarero nos aprieta donde más nos duele y somos ariscos, pegamos unos saltos y ya donde no me gusta, ya empiezo soy como ese pingo arisco cuando se le corre la cincha para las verijas, empieza a tirar patadas enseguida. Hermanos, necesitamos ser mansos y humildes como Jesús. El Señor cargó en Jesús mis pecados, sus pecados. Él no blasfemó, Él no gritó. Él no hizo nada de eso. Y nosotros tenemos que imitar la conducta de nuestro Señor Jesucristo. Aun cuando me estén pasando cosas que yo no entiendo, cuando me estén sucediendo cosas que me duelen, que no me gustan. Por lo tanto, se nos enseña quién es Dios por medio del sufrimiento. Y sobre la base de esa evidencia estamos llamados a confiar, aún en la más dura de las pruebas. Confiar en que Dios nunca me dejará y nunca me desamparará. En que Dios es bueno, todo lo que hace Dios es bueno, todo lo que Dios hace es justo, todo lo que Dios hace es bondadoso. Dios no se equivoca, Dios no es cruel, Dios no es injusto. A Dios no se le va la mano con ninguno de sus hijos, Él sabe a la perfección hasta dónde y hasta cuándo. Hermanos, tenemos que aprender a confiar en Dios en medio de la aflicción. Porque cuando venga la aflicción, ¿a dónde vas a ir? ¿Qué puerta vas a golpear? ¿Qué remedio vas a tomar? Si no lo hay, lo único que hay, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La gracia de Dios. Por eso Pablo le decía a Timoteo, esfuérzate con esa gracia, Timoteo, que es en Cristo Jesús. Hermanos, no hay otro lugar donde correr. No golpeemos otras puertas que este mundo nos ofrece. No. Lo que tenemos que hacer es aprender a confiar en el Señor, experimentar su gracia en medio del dolor, del conflicto y gozarnos, porque dice también la Biblia que nos tenemos que gozar en las diversas persecuciones y tribulaciones. Recordemos que queremos crecer este año espiritualmente, ser arraigados y cimentados en ese amor que excede todo conocimiento, madurar y tener fruto, el fruto del Espíritu Santo, que es el carácter de Cristo en nuestra vida. Por lo tanto, tenemos que hablar del sufrimiento, porque es parte de lo que Dios va a usar para nuestro crecimiento espiritual. ¿Alguno de ustedes escuchó alguna vez hablar de Joni Eareckson Tada? No es un varón. Los padres esperaban un varón, pero nació una mujer y el padre dice, no, se iba a llamar Joni y le vamos a poner Joni. Y es una mujer. Esa mujer vive todavía. Yo le aconsejo que si usted tiene un tiempo, esta noche usted busque la biografía de Joni Eareckson Tada. Todavía vive, tiene 76 años o 75. Es una mujer cristiana, verdadera cristiana, que ama al Señor. A la edad de 17 años estaba vacacionando con sus padres y estaban en una playa, en un río, y esta jovencita muy atlética, imagínense, 16 años, se tira al agua y se quiebra la cervical y queda cuadraplégica para siempre. Imagínense la crisis que empezó a pasar esa jovencita, esos padres, cuando el médico le dijo que iba a quedar así para toda la vida, que no había ningún tipo de solución. Ella hoy con sus 74, 75, 76 años todavía sigue dando testimonio. Ha tenido que sufrir como pocas personas toda la vida. Toda la vida. Y ella luchó terriblemente, se enojó con el Señor, por qué Dios había permitido eso en su vida tan joven. La cosa es que lleva más de 50 años cuadraplégica. Sin embargo, escucharla hablar, hermano, es impresionante. Cómo ella comprendió en cierta medida el plan de Dios
para su libro. Ha escrito más de 50 libros, es una pintora excelente, pinta con la boca, aprendió a escribir y a pintar con la boca porque no puede, si bien ha recobrado un poco de movilidad en sus manos, pero ya están completamente inservibles. Yo esta noche, si me acuerdo, les voy a pasar, porque hay una película, biografía, que ella misma interpreta el personaje, la película de John Erickson Tada. Está la película, es un testimonio impresionante. Y traje una cita de uno de sus libros, recuerden que tiene más de 50 libros hablando del sufrimiento. Ella anda por todo el mundo y da conferencias y se asombra como los cristianos, muchos no quieren sufrir absolutamente nada hoy en día por causa del Evangelio, por Cristo. Olvidan que tenemos un llamado a sufrir, ahora yo les voy a decir, ese llamado está en las Escrituras, pero tenemos un llamado a padecer por Cristo y muchas veces no queremos asumir ese llamado. Se nos ha vendido la pastillita rosada de que el cristiano nunca puede tener absolutamente nada. Bueno, la Biblia no está eso. Eso es una doctrina falsa. Ella escribe un libro donde usa la metáfora que Dios es un jardinero y tiene un jardín. El jardín es la iglesia y ese jardín produce flores y las flores son los cristianos. Y ella dice, somos todos flores en el jardín del Señor. Y Él ama ese jardín, y Él cuida ese jardín, y Él vive en medio de ese jardín. Pero hay muchas clases de plantas, de flores, y Él cuida. Y también usa un poco la parábola de la vid, cuando el Señor dice en Juan 15, yo soy la vid verdadera, y ustedes, los discípulos, los creyentes, son los pámpanos. Y Él dice, bueno, el pámpano que no da fruto, el Padre agarra, lo arranca, y lo tira porque no da fruto, pero aquellos que dan fruto, que son los verdaderos cristianos, que están unidos a la vida, dice que el labrador es Dios el Padre. ¿Qué va a hacer con esos pámpanos que dan fruto? Dice que los va a podar. Lo va a podar. Y la poda para la planta no es linda. El árbol es un ser vivo. Usted sabe que el árbol, cualquier planta que usted le corta, lo poda, es un ser vivo, el árbol sufre, la planta sufre. Es increíble, pero esto científicamente es comprobado. Ellos sufren, son seres vivientes. Pero hay un propósito en el sufrimiento. En el caso de la vid, cuando el labrador corta esos pámpanos, dice que es para que den más fruto. Más fruto. Dice, y vuestro fruto permanezca y nosotros glorifiquemos a Dios. Y ella dice en la cita de ese libro, hablando de que Dios es el jardinero y nosotros somos las flores del Señor, dice, la perfección del alma conlleva un proceso lento, fraguado de problemas y penalidades, invisibles al ojo y conocidos solo por Dios. El jardinero por excelencia utiliza el sufrimiento como medio para podarnos. Utiliza el sufrimiento, no porque a Dios le encanta ver sufrir a su hijo, no. Porque Dios sabe lo que hace con el sufrimiento. Te estoy podando porque vas a crecer, porque vas a dar mucho más fruto para mí, vas a glorificar mi vida. A veces no entendemos, es como que la vida entienda porque anda el hombre con la tijera cortando una planta, no va a entender. Bueno, muchas veces nosotros no entendemos la tijera podadora de Dios en nuestra vida, pero hay un propósito para que den fruto, y nuestro fruto permanezca, y de esa manera glorifiquemos a Dios. ¿Cómo vamos a glorificar a Dios si no damos fruto? ¿Y cómo vamos a fructificar si no crecemos, si no maduramos, si no somos podados? Esta noche, si me acuerdo, le voy a pasar el enlace de la película. Léala, mírela tranquila, le va a hacer de mucha bendición, porque esta mujer realmente... está la iglesia John MacArthur también dando testimonio. Es una mujer muy consagrada al Señor y sin embargo ha tenido que lidiar toda la vida con el sufrimiento. Nuestro consuelo no es el grado en que podemos entender los propósitos de Dios, sino el grado en que podemos confiar en nuestro Salvador. ¿Qué pasa si no entendemos nunca por qué nos ha tocado sufrir? Y que muchas veces de este lado de la eternidad no vamos a tener respuesta de por qué. Pero no tenemos un llamado a entender los propósitos de Dios, sino a confiar en Dios, aún en medio de esos propósitos. Recuerden lo que le pasó a Daniel y a sus amigos. ¿Por qué si somos fieles nosotros al Señor nos van a mandar al foso de los leones? ¿O nos van a mandar al horno de fuego? Si somos fieles. ¿Por qué?
Tendrían que ir los impíos al foso de los leones o a ser quemados. Pero Dios tenía un propósito. Dios tiene un propósito. Por eso dice, si pasas por las aguas, no te anegarán. Y si por el fuego, no te quemará. Porque Él promete estar con nosotros en las pruebas, en la tribulación. Y ahí es donde conocemos a Dios, el consuelo de Dios, la gracia de Dios, la cercanía de Dios. Si todo nos fuera bien, color de rosa, al otro día nos olvidamos de Dios, no precisamos a Dios. No precisamos a Dios. Hermano, el sufrimiento, cuando nosotros lo entendemos con una mirada bíblica, es una bendición. Es una bendición. No es una maldición. Es una bendición, pero tenemos que tener la cosmovisión correcta del sufrimiento. Por lo tanto, hermanos, el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia, Él sigue obrando de la misma manera. Ahora, algunos llegan a pensar erróneamente que tenemos el derecho de entender los propósitos de Dios para nuestro sufrimiento. Por eso muchas veces cuestionamos a Dios, ¿hasta cuándo y por qué? Porque nosotros pensamos que Dios nos debe explicaciones, que Dios nos tiene que dar una respuesta. Eso es lo que pensaba Job, porque él creía que ante los ojos de Dios era íntegro, era perfecto, que lo que Dios estaba haciendo era injusto, que se había equivocado con él. Por lo tanto, no podemos entrar en ese juego de empezar a increpar a Dios. Vuelvo a repetir esto que dije recién. Algunos piensan erróneamente, equivocadamente, que tenemos el derecho de entender los propósitos de Dios para nuestro sufrimiento. Y si Dios no nos explica el por qué, vamos a estar amargados y mal toda la vida, porque nunca hemos tenido una respuesta de Dios. Tenemos que confiar en el Señor, hermano. Si entendiéramos todo, entonces no necesitaríamos la fe, no necesitaríamos la gracia. Si tuviéramos respuesta de todo lo que nos pasa, no necesitaríamos la fe. Y sin embargo dice la Biblia que es por fe que andamos, no por vista. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sería muy fácil si lo entendiéramos todo. Si Dios nos diera una respuesta explícita y detallada de todas las cosas que nos acontecen. Pero ¿dónde quedaría la fe? Ya no sería un llamado a andar por fe. Por eso Pedro dice ahí, lo que hay que hacer cuando estén sufriendo es encomendar las almas al fiel Creador. ¿Cómo encomiendo mi alma al fiel Creador? Confiándole, buscándole, refugiándome en su gracia, creyendo que Él es soberano y todas las cosas obran a bien a los que le aman. ¿No dice eso Romanos 8:28, que lo sabemos de memoria? Bueno, aplíquelo cuando esté pasando por las circunstancias difíciles. Usted mismo recítese y predíquese ese pasaje. La Biblia me enseña que todo ayuda bien a los que aman a Dios. Si yo amo a Dios, ahora no entiendo esto, pero yo sé que me está obrando para bien, que Dios lo está usando para bien. No sé ni cómo ni cuándo, pero confío en las promesas de Dios. Eso es sumamente importante. No obstante, como dice el libro de Hebreos, en allí capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y para acercarse a Dios es necesario que el tal existe y que es galardonador de los que le buscan. Acercarse al Señor. Ustedes recuerdan, a veces es increíble, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo estaba comiendo con sus discípulos, Juan capítulo 13, y dice que se ciñó la toalla y empezó a lavarle los pies a los discípulos. Y Pedro dijo, no, Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Una locura eso que estás haciendo? A veces nos parece locura lo que Dios hace, ¿no? Una ridiculez. A Pedro le pareció que cómo el Señor va a hacer este trabajo tan humillante de lavarle los pies a sus discípulos. Era al contrario. Los discípulos tenían que lavar los pies a sus maestros, fundamentalmente hablando. Pero acá el Señor le estaba dando la lección de su vida de humildad. Y el Señor le dice a Pedro, Juan capítulo 13, versículo 7, si no mal recuerdo, lo que yo hago ahora, Pedro, tú no lo entiendes. Lo que Él está haciendo ahora en tu vida, quizás tú no lo entiendes, pero después lo entenderás. Ahora te parece una locura lo que estoy haciendo, Pedro. Después lo vas a entender. Y a veces Dios obra así. Lo que Dios hace. Hay un libro escrito por el doctor James Dobson, que es un pastor norteamericano, no sé si ya falleció. Tiene un libro, yo lo leí hace años, que él escribió, que dice, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Un libro muy conocido, ¿cuántos lo han leído? Excelente libro. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Para nosotros, ¿no? Que carburamos y pensamos
y percibimos la humanidad por nuestros sentidos. Ese libro está muy bueno. Hay cosas que no la vamos a entender nunca. Y el Señor le dice a Pedro, mira Pedro, ahora no vas a entender lo que yo estoy haciendo, pero después lo vas a entender. Así que necesitamos ver los propósitos de Dios para el sufrimiento,